Imagina a un hombre que llegó a convertirse en uno de los generales más célebres y también más polémicos de la historia de Estados Unidos. Robert E. Lee no fue solo un militar de carrera. Se transformó en un símbolo de la Guerra Civil Americana, admirado por unos por su brillantez estratégica y criticado por otros por el bando que eligió defender. Pero al fin y al cabo, ¿quién fue este personaje que hasta hoy divide opiniones y genera debates? En este video vamos a recorrer la vida de Robert E. Lee, desde sus orígenes aristocráticos en Virginia hasta el papel central que desempeñó en el conflicto que casi partió a Estados Unidos en dos. Vas a conocer no solo sus victorias y derrotas en el campo de batalla, sino también las contradicciones que marcaron su trayectoria y el impacto duradero que dejó en la historia. Y yo te pregunto, ¿qué hace que una persona sea recordada como héroe por unos y como villano por otros? ¿Qué podemos aprender de las decisiones tomadas en momentos de crisis extrema? Si te interesa entender cómo las elecciones individuales pueden moldear el destino de una nación, este video te va a ofrecer reflexiones que van mucho más allá de la biografía de un general. Quédate hasta el final y descubre cómo la vida de Lee aún puede inspirar preguntas sobre liderazgo, honor y memoria histórica. Robert Edward Lee nació el 19 de enero de 1807 en la propiedad de Stratford Hall, en el estado de Virginia. Era el cuarto hijo de Henry Light Horse Harry Lee III, general de la Guerra de Independencia y exgobernador de Virginia, y de Anne Hill Carter Lee, heredera de una de las familias más tradicionales del estado. Aunque su apellido tenía un peso político y militar considerable, la familia enfrentaba una situación financiera inestable desde comienzos de la década de 1810. El padre de Robert fue encarcelado por deudas en 1809 y 2 años después abandonó el país. Robert tenía solo 11 años cuando su padre murió en las Indias Occidentales. La ausencia del padre tuvo un impacto directo en la rutina de Lee durante su juventud. Su madre, Anne Carter, fue la encargada de su educación inicial, administrando los recursos limitados de la familia y asegurando que sus hijos asistieran a instituciones educativas accesibles. Robert estudió en escuelas locales como Eastern View y más adelante en Alexandria, donde destacó en materias como matemáticas. La educación básica que recibió estaba orientada a formar a los jóvenes caballeros de Virginia, con un enfoque en la autodisciplina, el latín, las matemáticas y la literatura inglesa. Durante la adolescencia, Lee fue testigo de una aristocracia sureña en plena transformación. Aunque su familia seguía vinculada a propiedades rurales como la de Arlington, administrada por sus futuros suegros, sus condiciones materiales eran cada vez más modestas. Aún así, la reputación del apellido Lee le permitió acceder a círculos educativos y militares reservados. En 1824, con apoyo político local, Robert fue nominado para competir por una plaza en West Point, la Academia Militar Federal de los Estados Unidos. La formación militar se presentaba como un camino de ascenso para jóvenes pertenecientes a una élite en decadencia. La Academia Militar de West Point, desde su fundación en 1802, se dedicaba a la formación de ingenieros y oficiales del ejército. Lee fue aceptado en 1825, a los 18 años, ingresando a la institución sin antecedentes de sanciones ni fallos académicos en los años anteriores. En 1825, Robert E. Lee ingresó en la Academia Militar de West Point, ubicada en el estado de Nueva York, con 18 años de edad. Su admisión fue posible gracias a una nominación política, como era habitual en aquella época, lo que reflejaba el prestigio aún vinculado a su apellido. West Point tenía un enfoque técnico y científico, especialmente en las áreas de ingeniería y matemáticas, disciplinas en las que Lee se destacaría a lo largo de su formación. La institución contaba con un sistema riguroso de puntuación, disciplina y clasificación por mérito. Su estructura académica estaba diseñada para formar ingenieros militares competentes, además de preparar oficiales para el ejército regular. Durante los 4 años en la academia, Lee mantuvo un rendimiento constante y de alto nivel. Se graduó en 1829 en segundo lugar de su promoción, sin haber recibido ninguna sanción disciplinaria, algo poco común en aquel entonces.
Obtuvo calificaciones especialmente altas en cálculo diferencial, fortificaciones y topografía, áreas de gran importancia para las funciones que más adelante desempeñaría en el ejército. Su excelente desempeño le permitió ingresar al Cuerpo de Ingenieros, la rama más prestigiosa entre los cadetes recién graduados. Tras graduarse en 1829, Robert E. Lee fue asignado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, una de las ramas más prestigiosas de la carrera militar en aquella época. En sus primeros años de servicio trabajó en la construcción y el mantenimiento de fortificaciones costeras, comenzando en Savannah, Georgia, y luego en otros puntos estratégicos. Su rutina era eminentemente técnica, exigiendo precisión y paciencia, cualidades muy valoradas entre los ingenieros del ejército. Durante este periodo, Lee consolidó su reputación como un profesional meticuloso y eficiente. En 1831, contrajo matrimonio con Mary Anna Randolph Custis, bisnieta de Martha Washington, lo que fortaleció aún más sus lazos con la élite fundadora de Estados Unidos. La pareja se instaló en la propiedad de Arlington, en Virginia, que pertenecía a la familia Custis. Esta conexión con la familia Washington sería recordada frecuentemente a lo largo de su vida pública. Lee tuvo 7 hijos con Mary, y la vida familiar se desarrolló paralelamente a su carrera militar. Durante las décadas de 1830 y 1840, Lee continuó trabajando en proyectos militares en lugares como Fort Monroe, Virginia, y St. Louis, Missouri, participando en obras de defensa e infraestructura. Su conocimiento técnico le permitía moverse con soltura entre tareas administrativas, operativas y de ingeniería pesada. En 1838 fue ascendido al rango de capitán, un reconocimiento por su tiempo de servicio y desempeño. Sus responsabilidades incluían el análisis de terrenos, el diseño de fortificaciones y la realización de inspecciones en campo. La guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 1848, marcó el momento en que Lee pasó de ser un ingeniero técnico a convertirse en un oficial de campo con participación directa en operaciones militares. Integrado al Estado Mayor del general Winfield Scott, Lee participó en campañas como la de Veracruz y la marcha hacia Ciudad de México. En esas operaciones se destacó por su labor de reconocimiento del terreno, planificación de ataques y ejecución de maniobras logísticas. En 1852, Robert E. Lee fue nombrado superintendente de la Academia Militar de West Point, cargo que ocupó hasta 1855. Durante su gestión, implementó reformas administrativas y pedagógicas, enfocándose en la actualización del currículo, el fortalecimiento de la disciplina y la estandarización de las normas de conducta entre los cadetes. Esta experiencia lo colocó en una posición de liderazgo dentro del ámbito educativo militar y reforzó su prestigio institucional en el ejército. Aunque no promovió transformaciones radicales, su administración fue reconocida por mantener el orden y aumentar la eficiencia académica. Lee también supervisó generaciones de cadetes que más tarde serían protagonistas en ambos bandos durante la Guerra Civil. Al dejar West Point en 1855, Lee fue transferido al 2º Regimiento de Caballería en Texas, abandonando el Cuerpo de Ingenieros tras más de 20 años de servicio. Este cambio marcó el inicio de su actuación en el campo como comandante de tropas montadas, enfrentando conflictos fronterizos y patrullando contra ataques de pueblos indígenas. En el oeste de Texas, el entorno era hostil, el clima severo y la distancia con su familia una constante. Las operaciones requerían largas expediciones, logística precisa y una gran capacidad de improvisación. A pesar de las limitaciones operativas, Lee se ganó la reputación de oficial competente entre sus colegas. Sus informes eran valorados por su objetividad y su desempeño administrativo era considerado eficiente. En 1857, asumió responsabilidades legales como albacea del testamento de su suegro, George Washington Parke Custis, lo que lo puso al frente de la administración de las propiedades familiares, incluyendo cuestiones de herencia, esclavitud y gestión de tierras.
Parte de esta tarea incluía la liberación gradual de personas esclavizadas, conforme lo estipulado en el testamento. A finales de 1859, Robert E. Lee fue llamado de regreso a Virginia para liderar la fuerza federal encargada de reprimir la toma del arsenal de Harper's Ferry, encabezada por John Brown. La acción fue rápida y coordinada, y los insurgentes se rindieron en menos de 36 horas. Lee comandaba un pequeño destacamento de infantes de marina enviado por el gobierno federal y actuó bajo órdenes directas del secretario de guerra. En abril de 1861, pocos días después del ataque confederado a Fort Sumter, Robert E. Lee fue contactado por emisarios del gobierno federal, entre ellos Francis P. Blair, quien actuaba en nombre del presidente Abraham Lincoln. La propuesta era clara: asumir el mando general de las fuerzas de la Unión. Lee había servido en el ejército de Estados Unidos por más de 30 años y era ampliamente respetado por su experiencia y su lealtad institucional. Su nombramiento no solo representaba un reconocimiento técnico, sino también un gesto político de unidad nacional. Sin embargo, la respuesta de Lee no fue inmediata y generó tensiones en los círculos altos del mando militar. Lee rechazó la oferta de Blair, argumentando que no podía levantar armas contra su estado natal, Virginia, que en ese momento aún no había oficializado su secesión. Su decisión no fue motivada por entusiasmo hacia la causa confederada, sino por un sentido de lealtad regional que era común entre muchos oficiales del sur. El 18 de abril de 1861, redactó una carta de renuncia al ejército de Estados Unidos, poniendo fin formalmente a su vínculo con la estructura militar federal. La carta fue recibida con pesar por superiores como Winfield Scott, quien consideraba a Lee uno de los oficiales más prometedores de su generación. La ruptura fue tanto institucional como emocional. La decisión de Lee se dio en medio de un contexto de fragmentación nacional acelerada. 3 días después de su renuncia, Virginia aprobó la ordenanza de secesión, aunque su ratificación oficial solo llegaría más tarde mediante voto popular. El 23 de abril, Lee aceptó el mando de las Fuerzas Armadas del estado de Virginia, que en ese momento se encontraban en proceso de transición para integrarse al ejército de los Estados Confederados. Ese primer mando tenía un alcance limitado al territorio estatal y fue formalizado antes de que la estructura confederada asumiera el control total. La adhesión de Lee a Virginia tuvo repercusiones inmediatas en Washington, donde fue vista como una deserción de alto perfil. Al mismo tiempo, líderes confederados como Jefferson Davis recibieron su incorporación como un valioso activo estratégico. Su nombre aportaba legitimidad y conocimiento técnico a un ejército que aún estaba en formación. En los meses siguientes, Lee actuaría inicialmente como asesor militar del presidente confederado y organizador de tropas locales. El 1 de junio de 1862, Robert E. Lee asumió oficialmente el mando del ejército de Virginia del Norte, tras la herida del general Joseph E. Johnston en la batalla de Seven Pines. Hasta ese momento, Lee venía desempeñándose como asesor militar del presidente Jefferson Davis, ocupando funciones administrativas y de organización. Su nombramiento como comandante en el campo de batalla marcó un giro significativo en la conducción militar de la Confederación en el frente oriental. La situación en Virginia era crítica, con las fuerzas de la Unión amenazando Richmond, la capital confederada. El desafío inmediato consistía en frenar el avance del general George B. McClellan durante la campaña de la península. Poco después de asumir el mando, Lee inició una reorganización del ejército y planeó una ofensiva que culminaría en las batallas de los 7 días, entre junio y julio de 1862. Al mando de unos 90,000 hombres, lanzó ataques sucesivos contra el ejército de la Unión, forzando su retirada hacia la península de Yorktown. Aunque las pérdidas fueron elevadas en ambos bandos, la campaña logró evitar la caída de Richmond y consolidó la posición de Lee como líder militar. Durante el segundo semestre de 1862, Lee reestructuró sus fuerzas, dividiendo el ejército en cuerpos de maniobra y estableciendo una cadena de mando más eficiente. Promovió a generales como James Longstreet, Thomas Stonewall Jackson y J.T.A.B.S. Stuart a puestos clave, conformando una estructura que aportaría mayor movilidad a las operaciones futuras. Esta reorganización buscaba no solo una mayor flexibilidad táctica, sino también aprovechar el terreno como recurso defensivo.
Las líneas ferroviarias de Virginia y los sistemas fluviales fueron integrados al planeamiento logístico. A partir de entonces, el Ejército de Virginia del Norte se convirtió en el principal brazo militar de la Confederación. Lee estableció su cuartel general en Richmond y comenzó a marcar el ritmo de las campañas por iniciativa propia. Empezó a emplear maniobras de flanqueo, desplazamientos rápidos y ofensivas coordinadas con el objetivo de compensar la inferioridad numérica del sur. Tras el éxito defensivo en las batallas de los 7 días, Lee decidió adoptar una postura ofensiva en territorio de la Unión. En septiembre de 1862, lideró la primera invasión al norte, cruzando el río Potomac en dirección a Maryland. Esta campaña culminó en la batalla de Antietam o Sharpsburg, el 17 de septiembre, considerada el día más sangriento de la historia militar de Estados Unidos. Aunque el resultado fue tácticamente indeciso, la batalla obligó a Lee a replegarse hacia Virginia, poniendo fin a su primer intento de llevar presión directa al norte. Aún en 1862, Lee obtuvo una victoria significativa en la batalla de Fredericksburg en diciembre. Posicionado en terreno elevado, el ejército confederado resistió múltiples ataques frontales de las fuerzas de la Unión, provocándoles fuertes bajas. Esta victoria consolidó la imagen de Lee como un comandante eficaz en defensa y amplió su influencia política en el sur. La batalla también evidenció las debilidades de las operaciones unionistas cuando no se realizaba un reconocimiento adecuado del terreno. En mayo de 1863, Lee alcanzó su victoria más audaz en la batalla de Chancellorsville, enfrentando a un ejército federal numéricamente superior. Empleando maniobras de división y ataques por el flanco, logró sorprender al general Joseph Hooker y forzar una nueva retirada de las tropas de la Unión. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. El general Thomas Stonewall Jackson, figura clave en la ofensiva, fue mortalmente herido por fuego amigo durante una patrulla nocturna. La pérdida de Jackson afectó profundamente la estructura de mando confederada y privó a Lee de uno de sus generales más experimentados. Entre el 1 y el 3 de julio de 1863, el ejército de Virginia del Norte se enfrentó a las fuerzas de la Unión en Gettysburg, Pensilvania, en la batalla más extensa y letal de toda la guerra civil. Lee comandaba aproximadamente 75,000 hombres contra unos 90,000 bajo el mando del general George G. Meade. La ofensiva no buscaba solo una victoria militar, sino también un impacto político, especialmente tras éxitos anteriores como el de Chancellorsville. Sin embargo, la sólida posición defensiva de la Unión y las fallas de comunicación entre los comandantes confederados comprometieron la coordinación general del ataque. La ofensiva culminó con la fallida carga de Pickett, que resultó en miles de bajas en cuestión de minutos. La derrota en Gettysburg marcó el fin de la iniciativa estratégica de la Confederación en territorio del norte. Tras 3 días de combates intensos, Lee ordenó la retirada hacia Virginia, cerrando así su segunda y última campaña ofensiva fuera del territorio confederado. Las pérdidas materiales y humanas fueron devastadoras, dificultando aún más la reposición de tropas y suministros, que ya eran escasos. A partir de ese momento, el ejército de Lee adoptó una postura predominantemente defensiva, centrada en contener el avance federal dentro de Virginia. Gettysburg se convirtió en un punto de inflexión que marcó el inicio del declive operativo de la Confederación. Durante los 2 años siguientes, Lee enfrentó un deterioro progresivo, tanto en lo logístico como en lo humano. El general Ulysses S. Grant, nombrado comandante general de las fuerzas de la Unión en 1864, implementó una estrategia de desgaste continuo, atacando en múltiples frentes sin dar tregua. La campaña del Overland, que incluyó batallas como Wilderness, Spotsylvania y Cold Harbor, dejó en evidencia las crecientes dificultades de Lee para mantener líneas cohesivas bajo constante presión. Sin capacidad para reponer efectivos en proporción a las bajas, el ejército confederado comenzó a operar con fuerzas reducidas y suministros cada vez más irregulares. Grant, por su parte, mantenía ofensivas ininterrumpidas con refuerzos regulares provenientes del norte. En 1865, la situación se volvió insostenible.
Tras meses de asedio alrededor de Petersburg y Richmond, Lee se vio obligado a retroceder hacia el oeste, con la intención de alcanzar líneas de abastecimiento en Carolina del Norte. Pero su ejército, agotado y desorganizado, no logró romper el cerco ni establecer una posición defensiva significativa. El 9 de abril de 1865, Lee se reunió con Grant en Appomattox Courthouse, donde negoció la rendición formal de su ejército. Grant ofreció condiciones consideradas generosas. Los oficiales podrían conservar sus espadas, los soldados mantener sus caballos, y ningún prisionero sería castigado por traición. Tras la rendición en Appomattox, Robert E. Lee regresó a Richmond y en junio de 1865 presentó formalmente una solicitud de amnistía al presidente Andrew Johnson. La documentación original incluía un juramento de lealtad a los Estados Unidos, pero aunque fue archivada, no fue procesada completamente durante su vida. La restauración plena de sus derechos civiles solo se concretaría póstumamente en 1975 mediante un acto del Congreso estadounidense. Durante el periodo de la Reconstrucción, Lee se mantuvo al margen de la política y no apoyó la reanudación de la lucha armada ni la formación de movimientos de resistencia violenta. Ese mismo año, en 1865, Lee fue nombrado presidente del Washington College en Lexington, Virginia, institución que más tarde pasaría a llamarse Cass Washington and Lee University. Su gestión se centró en la reestructuración del currículo académico, con la ampliación de áreas como matemáticas aplicadas, periodismo y ciencias modernas. También reforzó las normas disciplinarias y de conducta, e impulsó el ingreso de estudiantes provenientes del sur devastado por la guerra, ofreciendo exenciones de matrícula a quienes enfrentaban dificultades económicas. La universidad se convirtió en un referente en el proceso de reconstrucción intelectual y educativa de la élite blanca sureña. Lee permaneció en el cargo hasta su muerte, en 1870. En el ámbito legal, Lee asumió el rol de albacea del testamento de su suegro, George Washington Parke Custis. Una de las cláusulas establecía la liberación gradual de decenas de personas esclavizadas, proceso que debía completarse antes de finales de 1862. Lee supervisó personalmente ese procedimiento, incluso en plena guerra, en medio de presiones crecientes por una emancipación inmediata. Los documentos disponibles indican que cumplió con los términos establecidos, aunque no hay evidencia de que haya adoptado una postura activa a favor de la abolición general ni de la ampliación de derechos para los liberados. En el período posterior a la guerra, manifestó públicamente su oposición al sufragio negro. Si bien defendió el respeto a las autoridades federales y condenó públicamente la creación de sociedades secretas violentas como el Ku Klux Klan, Lee también rechazó propuestas de integración política para las personas anteriormente esclavizadas. En audiencias y correspondencias privadas, expresó la idea de que la ciudadanía plena debía reservarse para aquellos considerados preparados para ejercerla. Robert E. Lee falleció el 12 de octubre de 1870, tras sufrir complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral. Fue enterrado en la capilla de la universidad que dirigió, donde su figura empezó a ser venerada por estudiantes y líderes locales. Aunque evitó discursos inflamados y apariciones públicas en sus últimos años, su nombre se transformó en un símbolo de la memoria confederada, frecuentemente invocado como emblema de honor y sacrificio. Su papel durante los años finales de vida ayudó a consolidar una imagen de reconciliación, aunque sus posiciones también alimentaron debates prolongados sobre el rol de la élite sureña en el proceso de reconstrucción. Tras su muerte en 1870, la imagen de Robert E. Lee comenzó a ser moldeada por narrativas construidas principalmente en el sur de Estados Unidos. En las décadas siguientes, fue convertido en el principal símbolo de la llamada causa perdida, un movimiento cultural y político que reinterpretaba la guerra civil como una lucha por los derechos de los estados, minimizando el papel central que tuvo la esclavitud en el conflicto. Esta construcción de memoria fue impulsada por organizaciones como las Hijas de la Confederación y por autores que retrataban a Lee como una figura casi mítica. A lo largo del sur, se levantaron estatuas en su honor, y su nombre fue otorgado a escuelas, bases militares y feriados estatales, reforzando su presencia en el imaginario público durante más de un siglo. La iconografía asociada a Lee se difundió ampliamente a través de libros escolares, discursos políticos y celebraciones oficiales.
Al mismo tiempo, la narrativa de la causa perdida influyó en la manera en que se enseñó y debatió la guerra civil, ocultando o suavizando los vínculos directos entre la Confederación y la esclavitud. A partir de finales del siglo XX, esa memoria comenzó a ser revisada por historiadores, activistas y educadores. Investigaciones más recientes empezaron a cuestionar la idealización de Lee, contextualizando sus decisiones en el campo de batalla y su postura respecto a la esclavitud, la ciudadanía negra y el orden social del período posterior a la guerra. Lee comenzó a ser analizado no solo como estratega militar, sino también como un agente dentro de un sistema político basado en la exclusión y la dominación racial. Ya en el siglo XXI, especialmente tras protestas como las de Charlottesville en 2017, los monumentos dedicados a Lee comenzaron a ser retirados o recontextualizados en varias ciudades de Estados Unidos. La estatua ecuestre de Richmond, por ejemplo, fue desmontada en 2021 tras décadas de polémica. Su imagen, antes vista como incuestionable en ciertas regiones, se transformó en un símbolo en disputa, representando tanto la preservación de una herencia cultural como la resistencia a la perpetuación de estructuras raciales históricas. Robert E. Lee fue un héroe nacional, un estratega admirado, un símbolo regional y para muchos, uno de los rostros más complejos de la historia de Estados Unidos. Pero frente a todo lo que vimos hasta aquí, surge una pregunta inevitable. ¿Lee fue un hombre que defendió su tierra y sus principios? ¿O un comandante que eligió sostener un orden basado en la esclavitud? Es una cuestión que sigue dividiendo opiniones, alimentando debates y revelando las capas más profundas de la memoria histórica estadounidense. Y ahora queremos saber, ¿cuál es tu visión sobre esto? Compartí tu opinión en los comentarios, pero con argumentos. Este espacio es para un diálogo serio. Si te apasiona sumergirte en temas históricos con profundidad, contexto y sin atajos simplistas, este canal es para vos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Cada semana, nuevas historias, nuevas reflexiones y nuevas preguntas que desafían lo que creías saber. Si no te suscribís, te vas a perder discusiones que pueden cambiar tu forma de ver el pasado y también el presente.